El niño que perdió la guerra es una historia muy trágica, es una de las historias más trágicas que yo he leído, pero al mismo tiempo tiene un final bastante conmovedor y uno de los finales más bonitos que yo he leído. En lo personal, este fue un libro que yo disfruté muchísimo leer. El niño que perdió la guerra es una historia que te hace mucho reflexionar y te hace mucho transportarte a otros tiempos y saber cómo estaban viviendo en otras épocas, en otros momentos de la historia. Y esta es una historia muy trágica y muy triste, pero es una historia que te acerca mucho a la realidad de lo que son las decisiones y muchas veces de lo que son las decisiones sociales y políticas que afectan a muchísimas personas, pero que a veces uno no considera o no toma en cuenta porque pues uno no se ve afectado, pero cuando esas decisiones forman parte de tu vida, todo tiene un sentido muy diferente, la vida a la vez muy diferente, y eso fue algo de lo que me dejó este libro, que es el poder pensar y reflexionar sobre cómo la vida de muchas personas se ve influenciada o afectada por las decisiones que toman cada uno de los políticos. Este libro es la historia de dos familias principalmente, una familia que vive en España y otra familia que vive en Rusia. Y de hecho este libro acabo de terminarlo de leer hace como 2 semanas que lo terminé. Me tomó un par de semanas terminarlo porque es bastante larguito y puede ser que no recuerde muchos de los aspectos de este libro. No tengo tan buena retención como yo quisiera. Algunos nombres también no se me quedaron muy grabados, pero los principales sí. Los personajes principales, pues obviamente es uno de los hijos. Y lo que me gusta mucho también es que es la historia sobre dos mujeres. Dos mujeres que fueron muy valientes durante la época de las guerras entre países como España, Alemania, en conflicto también como Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Y este libro retrata muy bien las cualidades que tenían las mujeres que luchaban por sus ideales en esos tiempos. Me gusta mucho esta autora en lo personal, Julia Navarro, porque siento que logra expresar y retratar muy bien cómo son las mujeres que luchan por lo que creen, y me gusta porque es una forma de honrarlas y es una forma de demostrar que estas mujeres pues están hechas de algo más y que realmente son muy valientes. Y este libro, bueno, ya había leído un libro de ella también, se llama Dime quién soy. También es un libro muy trágico, muy bonito. Después quizás hable de ese libro si les gusta la idea. Déjenmelo saber en los comentarios. Pero este libro tiene un ritmo muy diferente. El ritmo de este libro al principio se vuelve un poco lento porque estás conociendo la vida de una familia, por ejemplo, de la vida de la familia que vive en España. Y después, cuando sientes que ya los vas conociendo, que ya vas acercándote a ellos, te cambian directamente el escenario y te manda a conocer a la otra familia, a la familia que está en Rusia. Y luego, una vez que ya entras en calor con ellos, empiezas a conocerlos, les agarras como ese cariño, cortan lo que iba a pasar y te mandan ahora a algo que va a pasar en España. Y así están, entre un escenario y otro. Y al principio es difícil. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de lectura, pero ya conforme va pasando el tiempo con esta lectura, te vas acostumbrando y entonces ya estás como que a la misma expectativa de saber qué está pasando con la otra persona, con el otro personaje, y es una experiencia bastante interesante. Pero la historia es una historia, se puede decir, muy real. Es una historia de dos familias que viven durante conflictos bélicos entre Alemania y España. Como ustedes saben, pues las guerras siempre dejan muchos afectados, muchas personas y familias afectadas. Y esta es una de esas historias. Esta es la historia de un niño llamado Pablo que vivía en España. Y él, cuando justo empezaba a tener sus primeros años de vida en España, junto a su madre Clotilde y su padre, que ahorita no recuerdo el nombre,
deciden que lo mejor es enviarlo a Rusia, porque España estaba perdiendo la guerra y ellos tenían miedo. Principalmente el papá es el que toma esta decisión. Su esposa, Clotilde, su madre, ella no estuvo de acuerdo en esta decisión. Ella peleó para que su hijo se quedara, pero al final su esposo tomó la decisión a pesar de eso, sin escuchar nada. Y entonces tenía un amigo que vivía en Rusia, pero ese amigo había ido de visita a España a hacer algunos trabajos y él había sido su chofer, entonces lo conocía y le pidió de favor que se llevara a su hijo a Rusia. Y así es como comienza este libro, cuando le arrebatan literalmente de las manos a Pablo, a Clotilde, y se lo llevan a Rusia. Y obviamente pues Clotilde se queda muy triste, muy devastada. Es como si le hubieran quitado pues prácticamente parte de su vida. Y así comienza esta historia. Se llevan a Pablo a Rusia. En el transcurso se enferma. Y una vez que llega con la familia de este señor empleado del ejército, comandante me parece, del ejército ruso. Una vez que llega con su familia, la esposa de él se llamaba Boris, si no me equivoco. La esposa de él, que se llamaba Ania, le agarra cariño a Pablo porque obviamente siente esa empatía de un niño que acaba de llegar a un país que no conoce, muy pequeño, de unos cuantos años apenas, y el niño aparte se enfermó, creo que le iba a dar como neumonía. Durante el viaje se enfermó, lo llevan al hospital y obviamente ella, en un instinto pues maternal, pensando cómo sería la situación si en vez de Pablo fuera su hijo el que estuviera en esa situación, pues le toma cariño a Pablo y lo empieza a tratar y a encariñarse con él y a darle todo ese amor que necesitaba. Y así es como empieza el transcurso de esta historia. Básicamente pasa el tiempo, pasan los años y Pablo empieza a crecer en el nicho de esta familia en Rusia, en Moscú. Empieza a aprender el idioma ruso, a ir a la escuela y empieza a tener una relación muy bonita con su hermano. Su hermano se podría decir adoptivo, no sé cómo podría decirlo, hermano no de sangre, sino el hermano, el hijo de Ania. Y empiezan a tener una relación pues como de hermanos, crecen juntos, van pasando los años. Mientras tanto, al esposo de Ania lo mandan a pelear a la guerra y está muchísimos años por allá. Y mientras tanto en España, pues Clotilde, ella era una mujer que sí trató de seguir su vida, buscando a Pablo como su principal objetivo, buscando a su hijo, pero no tenían forma. Ella no tenía forma de cómo encontrarlo. Su esposo lo mandan a la guerra y muere. Entonces ella, en un intento desesperado por buscar a Pablo, empieza a buscar a sus amigos de él, que eran comunistas, pero en ese tiempo pues los estaban persiguiendo, eran mal vistos los comunistas y a ella le gustaba hacer caricaturas sobre la política y el gobierno. Y entonces, mientras estaba en su búsqueda de su hijo, preguntándole a los comunistas, pues la atrapa la policía y la mete a la cárcel. Y ahí está un buen tiempo, junto con su padre, me parece que también los encarcelan. Con el tiempo logran salir de la cárcel. Pero después de eso, ella no se da por vencida. Ella sigue intentando buscar a Pablo y en este intento por buscarlo está buscando todos los medios posibles por encontrarlo, y entonces conoce a otra familia, a una familia que son amigos de su papá y le dan trabajo a su papá. Entonces ella conoce a un chico que se llamaba Enrique, que trabajaba justo en la tienda donde iba a trabajar su papá. Y entonces ella le cuenta, se hacen amigos y después él le propone casarse debido a esta relación que tenían, y además le promete que la iba a apoyar a buscar a Pablo. Y esto pues le entusiasma mucho a ella, pero ella pues cometió un error, ya que mientras estuvo en la cárcel conoció a muchas mujeres que se dedicaban a la vida comunista.
Y cuando salió de la cárcel decidió visitar a una de ellas, llevarle unas caricaturas para que las pudiera vender. Y justo cuando llevaba esas caricaturas, las atraparon a las dos, confiscaron las caricaturas, las llevaron a la cárcel, pero esta vez era un delito más grave porque era considerada como una ofensa y conspiración contra el gobierno. La empiezan a interrogar y prácticamente aquí pues empieza mucho la parte trágica porque le empiezan a golpear, a violentar y empiezan a darle un trato pues muy feo. Luego la trasladan a otra prisión que es aún peor y en esa prisión ella contrae una enfermedad que es la tuberculosis, que en ese tiempo pues era mortal. Y al mismo tiempo, algo que olvidé mencionar también es que ella tuvo otra hija pequeña con Enrique. Y pues Enrique hacía lo imposible por tratar de sacar a Clotilde de la cárcel. Pero pasaron muchísimos años hasta cuando eso se pudo lograr. Y una vez que salió de la cárcel, prácticamente solo salió a despedirse. Escribió unas cartas para Pablo y en sus últimos momentos pues ella buscó abrazar a su hija, a su esposo y después murió. Y Enrique le prometió que iba a buscar a Pablo, hacer todo lo posible por buscarlo y hacerle saber que su madre lo había buscado toda su vida, era su principal objetivo, porque él quería estar alejado de lo que era la guerra y todo eso, mientras todo se terminaba y él pudiera regresar. Y así pasaron los años. Del otro lado, del lado de Rusia, estaba Pablo creciendo. Su madre Ania, ella era una mujer que le gustaba mucho el arte, la literatura, la poesía. Y en ese tiempo había un régimen comunista muy estricto. Acababa de implementarse el régimen de Stalin. Y en ese régimen, donde todo era igualitario, al mismo tiempo perseguían a las personas que pensaban en contra o que creían que estaban rebelándose, y entre ellos estaban los músicos y los escritores y los poetas. Entonces ella frecuentemente se reunía con sus amigos y con algunos de sus primos, me parece. Tenían reuniones secretas donde hablaban de poetas, de escritores, pero siempre tenían el miedo de que pues iban a llegar y los iban a capturar. Y así pasó una vez también. Capturaron a uno de sus primos, los llevaron a una prisión, que era una prisión de las más feas que había en Rusia, donde los llevaban a las minas y los explotaban prácticamente hasta que murieran. Pero ella afortunadamente pudo salir la primera vez. Fue a regresar a vivir con su familia, con Pablo, su otro hijo que se llamaba Igor. Y una cosa importante también es que ellos vivían como en un edificio de apartamentos, pero tenían que compartir las habitaciones, se podría decir, tenían que compartir los pisos, porque el régimen comunista les exigía eso, que nadie podía tener más que alguien más, todos tenían que tener lo mismo, y eso era una situación difícil. Entonces su padre fue ex militar, ex comandante, y vivía con una de sus tías también que los cuidaba. Y mientras pues su esposo estaba peleando la guerra. Y el tiempo pasó, Pablo e Igor siguieron creciendo juntos hasta que ya eran pues más o menos grandecitos, unos 20 años por ahí. Y un día, mientras Ania iba a una de sus reuniones secretas con sus amigos, se encontró a Pablo. Pablo le pidió que regresaran a casa porque era el cumpleaños de Igor. Ella le dijo que no podía ir al cumpleaños, que tenía algo más importante que hacer. Entonces Pablo le insistió mucho que lo llevara, y así fue como ella lo llevó a estas reuniones secretas. Ahí Pablo conoce a una chica, se enamora de ella, y después lo que pasó fue que un día uno de sus amigos les avisó que iba a haber una redada, que iba a ir la policía a atraparlos. Y Pablo, ella, su mamá Ania, le dijo que pues se fueran a su casa, pero Pablo quería ir a avisarle a la chica de la cual estaba enamorada porque tenía muchos sentimientos. Quería avisarle que iban a ir a atraparlos, y cuando fueron, pues los agarraron y los llevaron a la prisión
y los condenaron. Los llevaron a esta prisión donde había minas para explotarlos. Prácticamente les dieron pues el peor castigo porque los consideraron como una amenaza y como rebeldes hacia el régimen comunista. Y lo que pasó en ese tiempo de la prisión es que empezaron a haber más tragedias. A los dos pues los golpearon, los violentaron, les hicieron cosas muy feas. Ahí conocieron gente también con los cuales tuvieron problemas. Tuvieron una vida muy trágica en esos lugares. Perdieron muchas cosas, muchas facultades. Perdieron la esperanza de vivir también. Y lo único que les quedaba pues era esperar a ser liberados. Y pasaba el tiempo. El esposo de Anya, él intentó liberarlos, pero al hacerlo lo consideraron como un traidor y a él lo llevaron a otra cárcel donde ahí unos prisioneros lo convencieron para poder fugarse, y cuando se fugaron los asesinaron. Entonces solamente quedaba Anya junto con Pablo en esa prisión, y ambos se sentían muy culpables por la muerte de su esposo porque pues todo lo habían ocasionado ellos. Pablo era el que más se sentía culpable, y pasó el tiempo hasta que fueron liberados, y una vez que fueron liberados regresaron a su casa y se enteraron que la vida y que la guerra había terminado. Entonces esa había sido una de las razones por las que los liberaron, porque la guerra terminó. Alemania había perdido y entonces ya no había amenazas. Y lo que pasó aquí después es la parte como más bonita de la historia, ya es el final, porque Enrique, el que estaba en México, se entera de que la guerra había terminado, decide ir a buscar a Pablo y lo encuentra, le entrega las cartas que su madre había escrito cuando era joven, antes de morir. Obviamente para Pablo esto es una explosión de emociones, y él lo invita a ir a España a vivir con sus abuelos, pues sus abuelos reales. Entonces Pablo tiene que tomar esta decisión, y su madre adoptiva, Anya, pues no quiere que Pablo se vaya. Entonces al mismo tiempo ella se enfermó cuando estaba en su tiempo con la prisión, y justo en ese lapso de tiempo, cuando Pablo tiene que tomar esta decisión, él le dice que no se va a ir hasta que ella se recupere, y entonces es cuando Anya pues muere, y su hermano menor, su otro hijo de Anya, le dice unas palabras muy bonitas. Le dice que su madre había muerto para que él pudiera liberarse y ir a conocer a su familia de verdad. Y entonces eso es lo que pasa. Pablo se va, se sube a un tren, pero no tienen su registro, y le preguntan ¿quién eres tú? Y él dice: soy Pablo, el niño que perdió la guerra. Y prácticamente ahí se termina la historia. Pero después viene un epílogo que es muy bonito. Es un epílogo para mí de los más bonitos que he leído. Pasan los años, pasan muchos años, y de repente hay un viejito que está en un teatro, y de repente está viendo la obra, se acaba la obra, aplaude, se para, se va en España, y cuando se está saliendo del teatro escucha una voz de otro viejito que le habla y le dice: Pablo. Y entonces él lo reconoce y le dice: Igor. Y le dice: Igor, te dije que vendría a buscarte. Y entonces se dan un abrazo, y no sé, es un final muy bonito porque pues al final se reencuentran ya estando grandes. Y pues básicamente esa es la historia de este libro. Traté de resumirla lo más que pude. Espero que haya sido un buen resumen, pero les invito mucho a leerla, a conocer los detalles de esta historia. Como les decía, es una historia muy trágica, pero que te enseña mucho las condiciones con las que vivían esas personas, el miedo
la poca libertad que tenían y sobre todo la lucha que día a día tenían esas personas de perseguir sus ideales, de rebelarse en contra de la opresión y la esclavitud, y cómo muchas veces eso implicaba pérdidas para cada uno de ellos. Eran pérdidas materiales, pero también perdían familiares, vidas, y pues era una vida muy triste para muchos de ellos. Es un libro que en lo personal me marcó mucho. Yo espero que lo puedan leer y que puedan disfrutar de una buena lectura. Les decía, al principio es pesado, pero léanlo hasta el final y les va a gustar muchísimo. Y pues bueno, aquí les dejo este video, y si les gustó, coméntenme, díganme qué fue lo que más les gustó y qué historias conocen ustedes, cuáles debería leer, y los veo en el próximo video. Adiós.